Bueno, buenos días. Voy a resolver un ejercicio de estado de resultados de una empresa industrial que se llama Lácteos, esto se está cuajando. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a mostrar el ejercicio y al mismo lado, al otro lado, el Excel. Este es el ejercicio. Voy a compartir pantalla. Listo. Aquí creo que ya están viendo el ejercicio y a su vez voy a poner aquí al lado, perdonen. Permítanme un momento aquí. A ver si podemos compartir al mismo tiempo. Ahora sí, creo que sí. Y este sería el Excel. Entonces miremos a ver si ahora sí. Listo. Ahora a ver si ahora sí. Bueno, listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que se llama Lácteos se está cuajando esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, el nombre de la empresa. Lácteos se está cuajando esto. Vamos a hacer el estado de resultados de una empresa industrial y este ejercicio es para el año 2018 o del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que el estado de resultados de cualquier empresa, tanto comercial como industrial, arranca con las ventas brutas. Le quitamos las devoluciones, rebajas y descuentos en ventas y eso nos dan las ventas netas, que son el 100% de nuestra empresa. A esta empresa le quitamos el costo de la mercancía, que es el costo de ventas, y aquí va a ser la diferencia entre una empresa industrial y comercial, y es el anexo del costo de ventas que ya lo vamos a poner. Cuando a las ventas le descontamos el costo de ventas, eso nos daría la utilidad bruta. ¿Cuánto nos ganamos? Simplemente por vender y quitarle al costo de esa mercancía que vendimos. Eso nos da la utilidad bruta. Le quitamos los gastos operacionales, que ya sabemos que los gastos operacionales son de administración y de ventas, y eso nos daría la utilidad operacional. ¿Qué tan rentables somos nosotros produciendo un bien e incurriendo en unos gastos, tanto de administración de la oficina como de los locales, para poder vender ese producto? También tenemos otros ingresos. Vamos a ponerlo como un anexo que tiene que ver con utilidades no de la operación, ingresos de intereses, ingresos de dividendos, utilidad en venta de activo. Le restamos otros gastos, gastos de intereses o gastos financieros, pérdidas en ventas de activos, gastos en propiedades de inversión. Y cuando a la utilidad operacional le sumamos otros ingresos y le restamos otros gastos, eso nos da la utilidad antes de impuestos, que es la base gravable. Con respecto a esa base gravable, le quitamos la provisión de los impuestos
Y eso nos daría la utilidad del ejercicio o utilidad neta que va, ya saben ustedes, al estado de situación financiera, al patrimonio. El anexo. El anexo y la diferencia con una empresa comercial es que el anexo uno, que es el costo de ventas de una empresa manufacturera, arranca con las compras. ¿Las compras de qué? De la materia prima, del elemento principal con que yo hago el producto. Le sumamos los gastos incidentales en compras de materia prima. Es decir, traer la materia prima desde el proveedor hasta nuestra planta de producción. Gastos de transporte en compras, seguros en compra, nacionalización, fletes, que lo que hace es aumentar el costo de esa compra. Y eso nos da las compras brutas. Pero a esas compras también podemos hacer devoluciones de la materia prima. Nos puede hacer el proveedor una rebaja o nos puede conceder un descuento. Entonces, devolución, rebajas y descuentos en compras de materia prima. Y eso nos darían las compras netas de materia prima. Voy a poner aquí compras de materia prima y compras brutas de materia prima. Listo. Pero a esas compras tenemos que sumarle lo que teníamos del día anterior o del periodo anterior en el inventario inicial de materia prima. Y si lo que compramos en el periodo más el inventario inicial nos darían las materias primas que tiene la empresa disponibles para fabricar en este periodo. Y si al final del periodo contamos cuánto nos sobraron en materias primas, que se llama el inventario final de materias primas, que ese inventario se volverá el inventario inicial del próximo periodo, eso nos darán las materias primas consumidas en la fabricación. Pero esa materia prima no se transforma sola. Esa materia prima hay que sumarle la mano de obra directa. ¿Qué es la mano de obra directa? Son las personas enfocadas en realizar el producto, que están en contacto con la materia prima. El panadero, el marroquinero, ¿sí? Un pisero. Eso sería la mano de obra directa. Le sumamos al costo los gastos indirectos de fabricación. Son todos esos gastos adicionales, generalmente en la planta de producción, necesarios para producir ese producto. Entonces, por ejemplo, puede ser el gasto de los servicios públicos de la planta, el gasto del arriendo de la planta, el gasto de la mano de obra indirecta. Me refiero a la mano de obra indirecta a las personas que, si bien no hacen el producto, ayudan al proceso de elaboración. Personas que limpian, personas que cuidan la planta, el arriendo de la planta. Por ejemplo, podemos encontrar también el gasto de mantenimiento de la planta, de las maquinarias, los gastos de depreciación de la maquinaria, ¿sí? Si pagamos una consultoría, una consultoría por el manejo en la planta de producción, sería un gasto indirecto de fabricación. Y aquí es muy importante porque le sumamos o le restamos el costo consumido de productos en proceso. El costo consumido de productos en proceso, tenemos que recordar que los productos en proceso son aquellos que están en transformación. No es la materia prima,
No es el producto terminado, sino están en ese proceso. Y esto es un anexo. Voy aquí a abrir un gasto en los gastos indirectos, también se le conoce como los costos indirectos de fabricación. Voy a abrir aquí un anexo, porque también son bastantes. Y aquí voy a abrir otro anexo. El costo consumido de productos en proceso, un cambio aquí, es simplemente la suma del inventario inicial de productos en proceso menos el inventario final de productos en proceso. Y eso nos daría el costo consumido de productos en proceso. Si el costo consumido de productos en proceso es positivo, significa que ese costo debe incrementarse al costo de venta. Los productos en proceso terminaron finalizándose y por ende aumentan el costo de la mercancía. Si es negativo, está diciendo es, no alcanzó a terminarse todo el producto, hay una mano de obra directa, hay unos inventarios iniciales de materia prima que no alcanzaron a ser totalmente incluidos en el producto, entonces descuéntelo y por eso el costo es negativo. Cuando a las materias primas consumidas le sumamos la mano de obra directa, los gastos indirectos de fabricación, y le sumamos o le restamos el costo consumido de productos en proceso, eso nos da el costo de fabricación o de producción. ¿Qué le sumamos? Lo que ya teníamos en inventario inicial del periodo anterior, pero en productos terminados. Y eso nos darían los productos terminados disponibles para la venta. Y si le quitamos el inventario final de productos terminados, o sea, fui y conté al final del periodo cuánto me quedaron los productos que yo terminé, que no vendí, puedo determinar el costo de ventas. Que el costo de ventas surge realmente es cuando yo vendo la mercancía. Y una diferencia enorme es entre el costo de fabricación y el costo de ventas. El costo de fabricación es cuánto me costó hacer los productos. El costo de ventas tiene en cuenta los productos que yo había terminado antes, que no los había vendido y que en este periodo también los involucré y los vendí. El costo de ventas es el costo de la mercancía que se vendió. Y esa es la diferencia con el costo de fabricación, porque el costo de fabricación no tiene en cuenta los inventarios que ya se habían terminado, pero que no se habían vendido. Ese sería el costo de ventas. Vamos también a armar aquí, voy a poner esto más hacia acá, los gastos indirectos de fabricación. Voy también a abrir por aquí abajo para que ustedes lo vean, para que vean cómo es la organización, pues lo estoy haciendo de este lado. Voy a abrir aquí el anexo 2 de gastos operacionales, que sabemos que son gastos de administración y gastos de ventas. Voy a abrir aquí el anexo
3 de otros ingresos y el anexo 4 de otros gastos. ¿Listo? Aquí va a ser el estado de resultados. Y aquí voy a hacer las operaciones para que entendamos de dónde salió. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar. Entonces, recuerden, voy a poner aquí la expresión de las cifras. Vamos a expresión en pesos. Y entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, vamos leyendo. A continuación encontrará los datos de la empresa manufacturera Lácteos. Se está cuajando esto. El objetivo de la sociedad es hacer cuajadas de queso para restaurantes. Si el objetivo es hacer cuajadas, la materia prima es la leche. Esa es la materia prima principal. Claramente hay otras materias. La cuajada puede tener un poquito de sal, puede tener algún conservante, puede venir empacada, ¿sí? Pero la materia prima es el elemento principal con que yo hago ese producto, en este caso la leche. Entonces dice, compra leche de contado a algunos proveedores nacionales que le dan un buen descuento y otros a crédito. Dice que durante el año 2018, estamos haciendo el estado de resultados para el año 2018, las compras de contado de leche en efectivo, miren, hay una redundancia porque realmente si es de contado es porque yo saqué del efectivo, fueron de 1.100. Entonces, digo, me voy para acá y pondría compras de materia prima, 1.100, que son de contado, en compras de materia prima. Y los pagos hechos a proveedores por compras a crédito fueron de 540. Una gran confusión que existe con los estudiantes es que dicen, yo compré a crédito 540. No, está diciendo, los pagos que la empresa Lácteos se está cuajando esto hizo a proveedores durante el año fueron 540. Es decir, sacó de su efectivo y un pago que les hizo a los proveedores, entonces debió disminuir la cuenta por pagar a proveedores en 540. Entonces, aquí entra el primer concepto y es, miremos una cuenta por pagar a proveedores. El movimiento de esta empresa es del año 2018. Y lo que tenemos que entender es que las cuentas por pagar aumentan y disminuyen. ¿Cómo se aumenta una cuenta por pagar a proveedores? Estamos asumiendo que son los proveedores de la materia prima. Entonces, ¿cómo se aumenta una cuenta por pagar a proveedores? Cuando yo compro de contado, de a crédito. Si yo compro materia prima a crédito, aumenta la cuenta compras y mi doble partida es que aumenta la cuenta por pagar. ¿Y cómo se disminuye una cuenta por pagar a proveedores de materia prima? Entonces, pagos hechos a proveedores por compras a crédito. Entonces, miren, el ejercicio en este momento nos está diciendo, mire, aquí hubo un movimiento y ese movimiento es el que es necesario entender, ¿sí? Ese movimiento nos está diciendo, mire, hizo un pago de 540. Listo. Pues
Eso me diría simplemente que salió del efectivo y que disminuyó la cuenta por pagar a proveedores. Listo, hasta ahí no me diría nada más. Ahí no me está diciendo ni que yo compré a crédito, ni nada. Entonces tendríamos que seguir leyendo. A ver, dice, las cuentas por pagar a proveedores, aquí voy a poner la situación final, que esto es lo que me quedó. Las cuentas por pagar a proveedores en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 eran de 1.700. Ah, está diciendo, usted está al 31 de diciembre del 17 y tuvo una situación inicial, o sea, usted le debía a los proveedores, lácteos está cuajando, le debía 1.700. Durante el 2018 les pagó 540. Y pues si no compró nada a crédito, pues pondríamos cero y sería la resta. ¿Qué más dice el ejercicio? Nos dice, y al 31 de diciembre del 2018 fueron de 1.500. O sea que aquí es al 31 de diciembre de 2018. Entonces, sí, nos está diciendo, mire, durante el 2018 usted compró algo a crédito, hizo pagos y de 1.700 que debía, pagó 1.500, pero no es lógico que le queden debiendo quede debiendo 1.500. Es decir, que en algún momento algo debió ocurrir. Yo no puedo asumir que esto fue cero. Entonces, ese es el movimiento de una cuenta por pagar a proveedores. Entonces diríamos, lo que Lácteos está cojando debía al inicio del 2018, más lo que compró a crédito que aumentó la cuenta por pagar a proveedores y la doble partida de la cuenta compras, menos los pagos que hizo a proveedores durante el 2018 por esas compras a crédito que fueron de 540, al final queda debiendo 1.500. Entonces, si yo despejo, diría, compras a crédito será igual a 1.500 menos 540, perdón, más 540 menos 1.700. Entonces, si yo despejo, yo sé que las compras a crédito fueron 1.500 más 540 menos 1.700. ¿Qué está diciendo el ejercicio? El ejercicio está diciendo que durante el periodo, yo, Lácteos, esto se está cuajando, compró a crédito 340, pagó 540, que se le sumaron a estos 1.700 y al final queda debiendo 1.500. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Entonces, si yo tengo esto, yo diría que mis dos partidas, ¿cuáles serían? Que la cuenta por pagar aumenta y la doble partida es que las compras a crédito fueron 340. El ejercicio hubiera podido decir, se compró a crédito 340, pero el ejercicio lo que hizo fue darles una situación inicial, una situación final, una parte de la ecuación que fueron los pagos hechos a proveedores y con base en eso determinar las compras a crédito. Eso fue en esa primera instancia. Por eso nos da esta información. Sigamos leyendo. Hubo devoluciones y rebajas en la compra de leche por 140. Entonces, si hubo devoluciones, reconozco la cuenta devoluciones, rebajas y descuentos en leche por 140. ¿Cuál habría sido la doble partida? Ustedes podrían decir, pues el inventario disminuyó la leche. No, ese inventario ya está aquí incluido en el inventario final. Es cierto, debió estar
disminuyendo el inventario. Pero como yo les estoy dando ya los inventarios, este sería lo que me quedó. Entonces, la doble partida de las devoluciones, rebajas y descuentos podría ser dependiendo de cómo hice la compra. Si yo compré a de contado y devuelvo 1 litro de leche porque salió dañado, pues me tienen que devolver la plata. Si yo compré a crédito, pues tienen que disminuirme lo que yo les debía a esos proveedores porque yo ya no les voy a pagar 1 litro de leche. ¿Qué más dice? Las ventas brutas de contado, entonces son las ventas brutas de qué? Las ventas brutas ya de cuajadas. Entonces, las ventas brutas fueron de 4.000. Entonces, si yo vendí de contado, aumentaría la cuenta ventas brutas y la doble partida es que aumenta mi efectivo porque yo vendí de contado. Miren que en ecuación fundamental yo les decía, vendemos de contado cuajadas por 4.000 que nos costaron. Yo aquí ya no les estoy diciendo cómo va a salir el costo de ventas con el inventario inicial y el inventario final y con base en eso determinamos el costo de ventas. Entonces, las ventas brutas de contado fueron de 4.000 con devoluciones y rebajas y descuentos en ventas de 380. Entonces, volvemos al mismo tema. 380. Si a mí me devuelven, ustedes podrían pensar, pues si me devuelven es porque nuevamente entras a mi mercancía. Sí, pero eso ya está dado dentro del inventario final que me quedó a mí en cuajadas. Como yo estoy en inventarios periódicos, ya esos inventarios están descontados, ya están contados ahí. Entonces, la doble partida sería que si yo vendí de contado y me devuelven la cuajada o hago una rebaja, pues debo devolverle el dinero. Y si yo vendía crédito, pues, y me devuelven o otorgo una rebaja, porque el descuento es porque me pagó de contado, entonces, si otorgo una rebaja o me devuelven, la doble partida es que yo no puedo seguirles cobrando ese dinero, entonces tengo que disminuir mi cuenta por cobrar que tengo con esos clientes. Entonces, esa sería el tema. Ahora bien, nuevamente, ¿qué dice el ejercicio? Durante el año 2018, los pagos recibidos por clientes de restaurantes, aquí hay un error, porque son los pagos recibidos por clientes, bueno, sí, porque nosotros le vendíamos cuajadas a los restaurantes, listo, entonces los pagos recibidos de clientes sí está bien, correcto. De restaurantes de ventas hechas a crédito fueron 150. Nuevamente vuelve el mismo error que tienen. Muchas veces dicen, significa que yo vendí a crédito 150. No, me está diciendo los clientes, los restaurantes, durante el 2018 me pagaron 150. Es decir, me debían algo y me pagaron 150. Disminuyó mi cuenta por cobrar y aumentó mi efectivo. Entonces, volvamos aquí al mismo ejercicio. Vamos a hacer el movimiento de una cuenta por cobrar a clientes. ¿Cómo se aumenta una cuenta por cobrar? Vamos a poder, esto es el movimiento del 2018. Entonces, ¿cómo se aumenta una cuenta por cobrar a clientes si yo vendo a crédito? ¿Cómo se disminuye una cuenta por cobrar a clientes? Cuando yo recibo de los clientes o recaudo cartera o recibo de los clientes pagos por ventas hechas a crédito. Entonces, ahí lo único que me está diciendo es, mire, lo que recaudó durante el periodo, recaudar es recoger una cuenta por cobrar algo que me debían, durante el periodo recaudó 150. Hasta ahí no me diría nada más. Sería una disminución de la cuenta por cobrar y un aumento del efectivo. Esa sería la única transacción. Pero vuelve el ejercicio a decir,
las cuentas por cobrar, aquí sí hay un error porque es a clientes, en el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 eran 2.500. Entonces, está diciendo que la situación inicial al 31 de diciembre de 2017 eran 2.500. Si no hubiese dicho nada más, pues tendría que, o uno, asumir que las ventas a crédito fueron cero, o que hay algo en una situación final. Si me dice que no vendí nada a crédito, lo lógico es que a los 2.500 le reste 150. Miremos si nos da una situación final. Y nos dice que al 31 de diciembre del 2018 eran del 3.800. No es lógico que si los clientes le deban a la empresa 2.500, le paguen 150, todavía les queden debiendo al final del periodo 3.800. La única posibilidad es que yo, como empresa, algo les haya vendido a los clientes a crédito, que aumentó mi cuenta por cobrar, también recibí 150 para quedar ellos debiendo 3.800 los clientes. Entonces, volvemos al mismo cuento. 2.500 era lo que en mi situación inicial me debían los clientes. Durante el año vendí a crédito algo que no sé, lo que hizo fue aumentar mi cuenta por cobrar. Pero durante el año recibí de los clientes pagos por ventas que les había hecho a crédito por 150 y al final les quedo debiendo, me quedan debiendo, perdón, 3.800. Entonces, si yo despejo, diría ventas a crédito durante el 2018 sería los 3.800 menos los 2.500 más los 150. ¿Sí? Y eso serían las ventas a crédito. Entonces, ventas a crédito serían igual a los 3.800 menos los 2.500. Estoy cambiando simplemente pasando los números a un lado y dejar la variable en el otro, cambiando el signo, más 150. Y eso nos da 1.450. Significa que durante el año 2018, mis ventas a crédito aumentaron en 1.450. Me debían 2.500. Aumentaron en 2.450 mis cuentas por cobrar. Me pagaron 150 y todavía me quedan debiendo 3.800. Entonces, ¿cuál sería la doble partida? 1.450 aumenta la cuenta por cobrar y la doble partida, las ventas brutas. Entonces, miren, las ventas pueden ser a crédito y de contado. En este caso, volvemos al mismo tema. Yo les di la situación inicial de unas cuentas por cobrar, la situación final de unas cuentas por cobrar. Les dije que los pagos que habían hecho los clientes eran de 150 y con base en eso determinaron las ventas a crédito. Lo mismo hice aquí en las compras. Yo les hubiera podido decir, las ventas a crédito fueron 1.450. Listo, ahí ya no hay nada que hacer. Pero el ejercicio, eso fue lo que hizo. Después dice que la utilidad bruta es el 40% de las ventas netas. Entonces, vamos a poner aquí utilidad bruta, entre paréntesis, 40% de las ventas netas. Listo. Se hicieron pagos por el transporte de la leche desde Boyacá a Bogotá, que es donde queda la planta de producción,
por 150. Entonces, es el transporte para traer mi materia prima desde Boyacá hasta mi planta de producción. Eso es un gasto incidental en compra. Todos esos mayores valores para tener mi materia prima disponible en mi planta que tengo que incurrir aumentan el costo de mi compra. Entonces, por eso voy a poner aquí gastos incidentales en compras de 150. Listo. ¿Qué dice? La utilidad neta, después de descontar el imporrenta del 30%, fue de 2.100. Es decir, la utilidad neta, que es la misma utilidad del ejercicio, fue de 2.100 y yo sé que la provisión de impuestos es el 30%. ¿Sí? Este ejercicio ya nos tiene que, podríamos sacar la utilidad antes de impuestos y tendría que cuadrarnos. Y vamos a cuadrar para ver si el ejercicio está bien cuadrado al final, si lo sacamos por arriba y lo vamos sacando o lo llevamos como una utilidad antes de impuestos. O sea, a lo que me refiero es que yo puedo sacar la utilidad antes de impuestos. Ya, que debería ser lo mismo que yo tener una utilidad operacional, sumarle otros ingresos, sumarle otros gastos y lograr la utilidad antes de impuestos. Si nos cuadran ambas formas, significa que el ejercicio está bien cuadrado. ¿Qué más dice? La materia prima consumida, entonces eso es anexo de costo de ventas, materia prima consumida en la fabricación duplica el valor de la mano de obra directa. Entonces vamos a poner duplica la mano de obra directa. ¿Quién es la mano de obra directa? El quesero, el que hace la cuajada. ¿Sí? Listo. Bueno. Hubo algunas transacciones durante el 2018. Listo, vamos a mirar qué transacciones. Al inicio del año, el gerente de la planta, o sea, yo ya sé que eso tiene que ver con el costo de ventas, con el gasto indirecto de fabricación, nos informó que se tenía un inventario de elementos de aseo para la planta por 1.200. Entonces, vamos a la operación, diríamos. Nuevamente, vamos a abrir el inventario de elementos de aseo en planta. ¿Sí? Entonces, situación inicial. Entonces, movimiento nuevamente durante el 2018. Entonces, ¿cómo se aumenta un inventario de elementos de aseo? Pues comprando más elementos de aseo. Compras de elementos de aseo. O adquisición, pongámosle adquisición para quitarlo con la palabra compras y que ustedes no se confundan. Adquisición. Listo. ¿Y cómo se disminuye los elementos de aseo? Pues consumiéndolos en la planta. Entonces, nos dice el ejercicio que al inicio del 2018, entonces vamos a poner aquí al 31 de diciembre de 2017, o podría ser el 1 de enero del 2018, nos informó que se tenía un inventario de elementos de aseo por 1.200. Entonces, 1.200. ¿Listo? Nos dice
que durante julio se hizo una compra de elementos por 1030. Se adquirieron más elementos, 1030. Y nos dice que al final el inventario de elementos de aseo quedó en 1500. Entonces, pues es muy sencillo. Teníamos un inventario de elementos de aseo de 1200, se compraron 1030 más y se contó al final del periodo cuánto me quedó en detergentes, en jabones y me quedó el valor de 1500. Entonces, yo puedo determinar cuánto fue lo que se consumió. Entonces, miren, lo que tenía más los elementos de aseo que adquirí que aumentan el inventario. Ustedes dirán, pero ¿por qué ahí sí se aumenta el inventario de elementos de aseo y en las compras de materia prima o no podemos moverlo el inventario en compras? Porque es que a mí no me interesa saber el costo de ventas de los elementos de aseo. Entonces, esos elementos yo sí los puedo aumentar al inventario. O sea, para el costo de ventas, ustedes no pueden mover el inventario inicial y el final, porque con base en ese determinan el costo de ventas. Aquí sí pueden mover cualquier inventario, porque yo no les estoy dando, no me interesa que ustedes saquen el costo de ventas de un elemento de aseo, porque ustedes no venden los elementos de aseo. Por eso sí puedo aumentar la cuenta de inventarios. Entonces, aumenté la cuenta de inventarios de elementos de aseo por 1030. Durante el 2018, algo se consumió en elementos de aseo y eso me da 1500. Entonces, el consumo de elementos de aseo que son de la planta serían iguales a los 1500 menos 1200. Perdón, fue 1030. Ah, perdón, me equivoqué. 1030 eran mil. Ah, no, sí. Fueron el inventario 1200, se aumentó el inventario en 1030, se consumieron X y es 1500. Entonces, ¿cómo sería el consumo de elementos de aseo? Entonces, cambiémoslo aquí. El consumo de elementos de aseo lo vamos a poner al final, entonces vamos a decirlo, vamos a pasar esto. 1200 más 1030, paso este al otro lado, menos 1500, y como el consumo es negativo, que es la X que está negativa, la paso a este lado como consumo de elementos en ese sentido. Entonces, 1200 más 1030 menos 1500, que, que el consumo de los elementos en la planta fue de 730. Entonces, ¿yo qué hago? Este consumo se llama un gasto indirecto de fabricación. Me iría al anexo 1.1 de gastos indirectos. Iría gasto de elementos de aseo en la planta por 730. ¿Sí? Entonces dice, hay que registrar el gasto correspondiente. Entonces, el gasto consumido fue de 730. ¿Qué más dice? Dice, las cesantías por pagar a los empleados en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 eran 1200. Entonces, volvamos al mismo tema. Entonces, vamos a operaciones. Entonces, miremos el movimiento de las cesantías. Entonces, cesantías por pagar. Tenemos una situación inicial que al inicio, al 31 de diciembre de 2017, eran de
1.200. ¿Listo? Nos está diciendo y estamos haciendo transacciones de el año 2018. Entonces, movimiento del 2018. Entonces, nos está diciendo que al final, que es situación final al 31 de diciembre de 2018, quedaron en 1.100. Entonces, 1.100. Listo. Aquí me faltó poner al 31 de diciembre de 2018. Listo. Entonces, 1.100. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo se aumenta unas cesantías por pagar. Entonces, las cesantías por pagar en una empresa surgen siempre las cesantías en un pasivo. En la medida en que las personas están trabajando, yo debo reconocer que en algún momento cuando se vayan, tengo que pagarles sus cesantías. Entonces, las cesantías siempre en una empresa aumentan recibiendo los servicios de los empleados. Ustedes dicen no pagando. Sí, no se le pagan porque se le pagan cuando se vaya. Entonces, la persona está trabajando, debo reconocerle sus cesantías. ¿Y cómo se disminuye? Cuando un empleado se retira o si no se retira después de un año, se le pasan al fondo de pensiones y cesantías. En este caso, teníamos una situación de 1.200. Nos dice el ejercicio, hubo un empleado que se retiró pagándose la cesantía por 500. Entonces, listo. Si se le pagaron las cesantías, significa que los otros empleados siguen trabajando, se está aumentando la cuenta cesantías por pagar y se está volviendo un gasto. Entonces, eso es lo que vamos a hallar. Entonces, 1.200 más X menos 500 igual a 1.100, de donde las cesantías por pagar son 1.100 más 500 menos 1.200. O sea que las cesantías que están causadas y no pagadas serían pues 1.100 más 500 menos 1.200, o sea 400. Entonces, miremos, en la ecuación fundamental, ¿cómo habría sido? Entonces, cesantías por pagar más 400 y esta pérdida de 400. Que esta pérdida hoy se llama un gasto. ¿Y estas qué serían? Ah, pues serían cesantías por pagar menos 500 y como ya están causadas porque ya vino trabajando no cuando se va, entonces efectivo menos 500. Entonces, el gasto para este periodo que es del 2018 es de 400. ¿Y qué dice? Del gasto de cesantías, el 50% corresponde a empleados indirectos de la planta. Empleados indirectos. Yo sé que eso es un gasto indirecto de fabricación. Entonces diría, gasto de cesantías de empleados de indirectos de planta. Entonces diría, era 400, entonces 400 por el 50%. Y eso me da 200. Dice también que un 20% son para ventas. Ah, entonces el gasto de cesantías de los vendedores o de los empleados en el local sería, lo voy a poner aquí, 400 por el
20%. Y eso me da 80. Y me dice que el otro corresponde a administración. Entonces diría, gasto de cesantías ya no sería del local, sino de la oficina. Entonces, gasto de cesantías en la oficina sería 400 por el 30%. Y eso me da 120. Miren, 120 más 80 me da 200, más los 200, ahí está, los 400. ¿Qué más dice? La depreciación de la maquinaria de la planta fue del 10% para el año. Y se sabe que la maquinaria tenía un valor en libros de 1800, de 800. Entonces yo digo, mire, las máquinas tiene un costo histórico o de adquisición de 800. Y me dice que se deprecia el 10%. Entonces, ¿yo qué diría? 800 por el 10%. Eso me da 80. ¿Cuáles serían las dos partidas? Miren, si estuviera en ecuación fundamental, diría depreciación acumulada de maquinaria por 80 y doble partida, pérdida 80. Como estoy en el estado de resultados ya, sé que esa pérdida es un gasto, es de la maquinaria. Entonces yo sé que eso es un gasto indirecto de fabricación y entonces pondría aquí gasto, depreciación, maquinaria por 80. Quiere decir que esa máquina durante el año se desgastó contablemente 10%, o sea, 80. ¿Sí? ¿Qué más dice? Se sabe que tienen inversiones en CDT por 8.600. Listo. En algún momento debió salir del efectivo 8.600 y adquirieron un CDT por 8.600. Eso fue. Pero me dice que renta, eso no es ninguna transacción en el estado de resultados, pero sí me reconoce que rentan el 4% anual, de los cuales hay causados y no cobrados, 45 días de interés. Entonces, ¿yo qué diría? 8.600 por el 4%. Como esto es anual, dividido 360, y como han pasado 45 días, entonces yo sé que tengo de intereses 43. Entonces, hay causados. Causar está diciendo reconozca una utilidad o una pérdida. Listo. Entonces, los intereses son una ganancia, son una utilidad. ¿Cómo sería esta transacción? Intereses por cobrar más 43 y una utilidad de 43. Esta utilidad hoy se llama ingreso financiero o ingreso de intereses. Y eso en el estado de resultados se llama otros ingresos. Entonces, ingreso de intereses por 43. ¿Listo? ¿Qué más dice? La nómina de sueldos valió 100. Entonces, recordemos, para la nómina de sueldos, yo diría A menos B igual a C. Yo sé que C es lo que pago en efectivo por la nómina. B son los descuentos a empleados. Y A es la pérdida.
Entonces dice, la nómina de sueldos valió 100 y se pagó después de haber descontado 10 para retención en la fuente y 20 para seguridad social. Creo que es lo más fácil, pues poner 10 de retención en la fuente y 20 de seguridad social. Ahora, habría que mirar dónde ponemos los 100. Si en A o en C. Entonces, miremos, dice, la nómina de sueldos valió 100 y se pagó después de haber descontado. La nómina de sueldos valió 100 después de haber descontado. O sea, yo ya le quité esos 10 y esos 20. Luego eso es C. ¿Sí? Entonces, si eso es C, 100, tengo que sumarle esto para que esto me dé 130. ¿Cómo habría podido ser el ejercicio? Hubiera dicho, la nómina de sueldos valió 130 descontando 10 de retención en la fuente y 20 de seguridad social. Lo que pague en efectivo serían 100. Entonces, ¿cómo sería esa transacción? Entonces diríamos, efectivo, miren, en ecuación fundamental, menos 100. Retención en la fuente por pagar más 10. Seguridad social por pagar más 20 y pérdida. Una pérdida de 130. Listo. Esta pérdida hoy se llama gasto de nómina. Miremos qué dice. Dice, de ese gasto de nómina, que es 130, el 50% corresponde a empleados indirectos de la planta. Entonces yo diría, vamos a gastos indirectos de fabricación y gasto de nómina, diría 130 por el 50%. Eso me da 65. Me dice que el 20% a ventas. Entonces, gasto de nómina. Vamos primero a venta. Gasto de nómina. Empleados local eran 130 por, nos dice el 20%. O sea, 26. Y nos dice que el 30% para administración. Entonces, gasto de nómina, empleados, oficina. Entonces diría los 130 por el 30%. Y nos daría 39. ¿Sí? Hasta ahí decía. Posteriormente, el recibo de seguridad social se pagó en su totalidad por 50 y el gasto de seguridad social que le correspondió a la empresa se decidió llevar en la misma distribución que se hizo con los sueldos Solano. Entonces, miremos. Yo le había descontado 20 de seguridad social a los empleados. Entonces, si yo pago como empresa, diría que pago del efectivo el recibo completo, que es de 50. Pero dentro de ese recibo estoy yendo a pagar lo que le desconté al empleado, a los empleados. Entonces, seguridad social por pagar menos 20 y los 30 es la pérdida para la empresa. Recuerden que la seguridad social está dada por la empresa y el empleado. En este caso, ¿cuánto se pagó? 50, pero ¿cuánto es de la empresa? 30 y 20 es del empleado. Entonces, los 30 son un gasto para la empresa. Entonces nos dice, también se decidió llevar de la misma manera. Entonces diría, en el gasto de seguridad social para los empleados
indirectos de fabricación, entonces diría gasto de seguridad social. 30, ojo, pagué 50, pero 30 son de la empresa y 20 eran del empleado. Entonces, 30 por el 50%. Eso me da 15. Me está diciendo que de esos 30, el gasto de seguridad social de los empleados de ventas del local sería, perdón, vamos a poner esto aquí. No. Sería, perdón, estos 30 por el 20%. Y que el gasto de seguridad social de los empleados de oficina serían esos 30, pero por el 30%. Y eso me da 9. 9 y 6, 15. Y los 15, ahí están los 30. ¿Sí? Bueno, listo. Miremos qué más dice. El 16 de noviembre, vamos a operaciones. Voy a ponerlo nuevamente en ecuación fundamental. 16 de noviembre. Se obtuvo un préstamo bancario para la compra de la maquinaria por 3.500. Entonces, efectivo más 3.500 y una obligación bancaria más 3.500. Uso capacidad de disponer, de adquirir un activo, que es el efectivo, fuente, capacidad contraria una obligación. Con intereses del 16% anual y se pagó un trimestre anticipado. Entonces, ¿yo qué diría? 3.500 por el 16%, como esto es anual, dividido 360 por 90. Listo. Y me da que yo pagué de intereses 140. Entonces, ¿qué haría en mi transacción? Efectivo menos 140, intereses pagados por anticipado más 140. Ahí no hay estado de resultados. Ahí no ha habido una pérdida, no ha habido un gasto. Pero está diciendo, se causó lo correspondiente al finalizar el año. Entonces, si estamos a 16 de noviembre y tengo que causar al 31, entonces yo diría, ahí sí la causación, diría 16 de noviembre a 16 de diciembre hay 30 días. Y como todos los meses tienen 30 días, entonces 30 de diciembre menos 16 de diciembre me da 14 más 1 porque son intereses, entonces me da 15. O sea que ¿cuántos días se han causado? 30 y 15, 45. Entonces, ¿yo qué diría? Podría hacer lo siguiente. 3.500 por el 16%, como esto es anual, dividido 360 por 45 días. Y esto me da 70. O podría decir, si 140 fue para 90 días, ¿cuánto será para 45? Entonces diría 45 por 140 dividido todo esto entre
90. Y eso me da los mismos 70. Entonces, ¿qué ocurriría el 31 de diciembre en la ecuación fundamental? Que los intereses pagados por anticipado se han disminuido en 70 y se vuelven una pérdida. Y esa pérdida de 70 hoy se llama gasto de intereses. No es gasto de intereses pagados por anticipado. Se llama gasto de intereses. Están causados porque se disminuyeron los intereses pagados por anticipado. Entonces, gasto de intereses o gastos financieros por 70. ¿Listo? Bueno. También se pagaron 6 meses de arriendo por anticipado por 6 meses, por 900. Ahí hay una corrección que hay que hacer. Es decir, 150 cada mes a partir de los primeros días de octubre. Entonces, ¿cómo sería? Si yo pagué arriendo por anticipado, entonces yo diría efectivo menos 900, 150 por 6 da 900, y esto fue en octubre, y tengo un arriendo pagado por anticipado de 900. Esto fue octubre, los primeros días. Y me está diciendo que hay que, a partir de los primeros días, del gasto causado hasta el final del año. O sea, hay que causar octubre, noviembre y diciembre. Entonces yo diría, octubre, 1, noviembre, 2, diciembre completo, 3. Entonces diría, pues 900 dividido 6 meses, ¿cierto? Me da 150 por 3, me debe dar 450. Entonces, ¿qué sería? A diciembre, el arriendo pagado por anticipado se ha causado en 150, en 450, perdón, y se vuelve una pérdida. Y esa pérdida de 450 hoy es un gasto de arriendo. Entonces, miremos qué dice. Del gasto causado hasta el final del año se asignaron el 50% a producción. Entonces diría, estado de resultados, gasto de arriendo de planta, diría 450 por el 50%. Y eso me da 225. Me está diciendo que el 40% es a ventas. Entonces, gasto arriendo local. Entonces diría 450 por el 40%. Y me da 180. ¿Sí? Pensé, voy a pasar esto aquí porque, para que quede control B. ¿Sí? Listo. Y me está diciendo que el 10% es de administración. Entonces, gasto de arriendo, oficina, 450 por el 10%. Y eso me da 45. Y quedaría ese. Listo. Vamos para la siguiente transacción. Es que todas las transacciones surgen de la ecuación fundamental. Una máquina con un valor en libros de 1045 se vendió en 900 el 11 de noviembre. Entonces vamos a transacciones. 11 de noviembre. Una máquina
con un costo, entonces maquinaria menos 1045 se vendió en 900. Pregunta, si tenía un costo de 1045 y la vendí en 900, pues le perdí 145, porque el costo es mayor al precio de venta. Entonces, pérdida de 145. Y esa pérdida yo ya sé que es otro gasto, porque yo no me dedico a vender máquinas, yo me dedico a vender cuajadas. Entonces, voy al estado de resultados y diría otros gastos, pérdida o gasto en venta de maquinaria por 145. Eso es lo primero. Sigamos con el tema. Porque pues la vendí en 900. ¿Cómo me la pagaron? Me dieron en efectivo 900, me quedaron debiendo. Entonces, miramos. Se recibió de cuota inicial 300. Ah, efectivo más 300. O sea que si se vendió en 900 y me dieron 300 y el resto respaldado en documento por cobrar a 90 días. Ah, entonces diría documento por cobrar más 600. Hasta ahí es la transacción. Y dice, con intereses del 6% anual y recibieron un trimestre anticipado de intereses. Listo, entonces miremos. ¿Qué está diciendo? Nos quedaron a lácteos, se está cuajando esto, nos quedaron debiendo 600, pero pagaron un trimestre por anticipado de interés. Entonces yo diría 600 por el 600, por el 6%, como esto es anual, dividido 360 por 90. Entonces, 9. ¿Qué significa? Que la persona que compró la maquinaria quedó debiendo 600, por eso es un documento por cobrar para lácteos, pero pagó los intereses de un trimestre por anticipado, que son 9. Entonces, la empresa recibió en efectivo 9 y como no ha transcurrido el tiempo, tiene unos intereses recibidos por anticipado de 9. Eso es clave, porque recibió. Sí, pero ¿por qué no es una utilidad? Porque el 11 de noviembre no se los ha ganado. Tiene que transcurrir el tiempo para ganárselos. Ah, pero esto diciendo, hay que causar hasta el 31 de diciembre. Ah, entonces contemos cuánto hay al 31 de diciembre. Entonces, del 11 de noviembre al 11 de diciembre hay 30 días. Y diría, 30 de diciembre. ¿Por qué no 31? Porque todos los meses tienen 30 días. Menos 11 de diciembre me da 19, ¿cierto? Más 1, o sea, 20 días. Quiere decir que del 11 de noviembre al 31 de diciembre se han causado 50 días. Entonces yo diría, de estos 9, como ya transcurrieron 50 días, yo sí puedo decir que ya me los gané. Entonces diría, podría hacer lo siguiente. 600 por el 6% anual, como es anual, dividido 360 por 50 días. O sea, han pasado 5. O podría decir, si 9 fue para 90 días, ¿cuánto será?
para 50 días. Entonces, 9 por 50 divido 90 y eso me da 5. Quiere decir que al 31 de diciembre yo sí puedo decir que estos intereses recibidos por anticipado se han disminuido en 5 y la doble partida es que yo ya me los gané como una utilidad de 5 y esa utilidad de 5 se llama ingreso de intereses. Cuando un diferido, un recibido por anticipado se causa, se vuelve una utilidad. Entonces, iría a otros ingresos y diría otros ingresos de intereses. Ahí no es ingreso de intereses recibidos por anticipado, no, ingreso de intereses por 5. Y habríamos hecho esa transacción. Dice la nueva transacción, se causó una póliza de seguros por 100, se causó, el seguro pagado por anticipado se disminuyó y se volvió una pérdida. Y de esos 100, 40 es a la planta. Entonces me voy a gasto indirecto de fabricación y diría gasto de seguro, diría 100 por el 40%. Me dice 30% para ventas. Entonces gasto de seguro en ventas, entonces gasto de seguro local, diría 100 por el 30%. Me da 30. Y 30 para administración. Entonces, gasto de seguro oficina, diría 100 por el 30%. ¿Listo? ¿Qué más dice? Se estimó un deterioro, gasto, de las cuentas por cobrar del final del año 2018. Entonces, ¿cuánto teníamos en cuentas por cobrar del final del 2018? Miren, el ejercicio nos había dicho que las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2018 eran de 3.800. Y si se está estimando, está diciendo 3.800 por el 1%. Entonces me da 38. ¿Cuáles serían las dos partidas de esos 38? Sería deterioro de cuentas por cobrar, 38, que ustedes saben que el deterioro resta, y la doble partida, una pérdida. Y esa pérdida, el gasto deterioro por impago, gasto deterioro de cuentas por cobrar, es un gasto operacional de administración, porque la administración es la que cobra. Entonces, vamos aquí, diríamos gasto deterioro de cuentas por cobrar de 38. Y sería. Y ahí habríamos terminado esa transacción. Dice, acciones en compañías filiales generaron dividendos. O sea, lácteos, esto se está cuajando, se ganó de una acción que tiene en otra empresa unos dividendos por 102 aún no cobrados ni registrados, pues hay que registrarlos. Entonces, ingreso de dividendos por 102 y doble partida tendría unos dividendos por cobrar. Se sabe igualmente que el gerente había comprado en enero dólares por 2.500 y los vendió en 4.500. Si la empresa compró dólares
voy a poner el ejemplo, efectivo menos 2.500 y compro lo referido a dólares por 2.500 en pesos. Y los venden 4.500, entonces en efectivo recibe 4.500, disminuye los dólares que tenía registrado en 2.500 y si los vendió en un mayor valor en que los que había comprado, pues diría que la utilidad serían 4.500 menos 2.500, o sea, tengo una utilidad en venta de dólares de 2.000 y eso es otros ingresos. Entonces, utilidad en venta de dólares por 2.000. ¿Listo? Entonces, además, se pagaron conceptos de viajes del gerente comercial. El comercial está en el local, entonces por 20. Entonces, yo diría eso es un gasto operacional, gasto de ventas. Entonces, podríamos poner gasto de viajes gerente comercial por 20. Y dice, y por publicidad ya causada, o sea, se reconoce el gasto, entonces, gasto de publicidad por 13. ¿Listo? Además, o adicional a esto, encuentra esta información. Mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta es un gasto indirecto de fabricación, entonces yo diría mano de obra indirecta por 150. Inventario inicial. Si ven, yo los inventarios ya se los estoy dando. Entonces, inventario inicial de productos terminados. Entonces me iría al anexo de costo de ventas y diría inventario inicial de productos terminados, 2.200. Gasto de prestaciones sociales de oficina. Prestaciones sociales. Entonces, gasto de administración, gasto de prestaciones sociales de la oficina, 60. Y registraría 60. Gasto vigilancia almacén. El almacén es el mismo local. Entonces, gasto vigilancia almacén por 30. Gasto comisiones de vendedores. Los vendedores hacen parte de los locales. Gasto de ventas. Entonces, gasto de comisiones vendedores por 25. Y registraría 25. Gasto útiles escritorio de oficina. Entonces, gasto de administración. Entonces, gasto útiles escritorio oficina por 23. Listo. Otros gastos de administración. Bueno, entonces, otros gastos de administración por 14. ¿Qué puede haber en otros gastos de administración? No sé, de pronto elementos de aseo que se utilizaron en la oficina, algo de cafetería. Otros gastos de ventas por 50. Inventario inicial de productos en proceso. Entonces me voy al anexo y diría inventario inicial de productos en proceso, 120. ¿Qué más dice? Inventario final de materia prima. Entonces me voy al inventario final de materia prima. Por eso es que ustedes no pueden mover la cuenta inventarios de lo que tiene que ver con el costo de ventas. Entonces, inventario final de materia prima, 100. Gasto de propaganda, un gasto de ventas. Entonces, gasto de propaganda por
20. Inventario final de productos en proceso. Inventario final de productos en proceso, 300. Gasto de material de empaque en el almacén, un gasto de ventas. Gasto de material de empaque, almacén, por 20. Gasto de depreciación muebles de oficina. Todos los gastos de depreciación son o gastos operacionales o en este caso, gastos indirectos de fabricación. Entonces, gasto de depreciación de muebles de oficina. Entonces, gasto de depreciación muebles oficina por 50. Gasto de depreciación vehículo de reparto. El vehículo de reparto es el que hace los domicilios. Eso tiene que ver con las ventas. Entonces, gasto de depreciación vehículo de reparto por 35. Inventario inicial de materia prima, 3.000. Entonces, inventario inicial de materia prima, 3.000. ¿Listo? Gasto de prestaciones sociales indirectos de planta. Entonces me iría gasto indirecto, gasto de prestaciones sociales indirectos de planta por valor de 180. Listo. Se solicita para que su asesoría para que revisen la información y acuerdo al esquema de presentación enseñado en clase y la ayuda laboral está. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, lo primero, y como ya tenemos aquí, voy a cerrar aquí esto. ¿Sí? Voy a disminuirlo para que podamos ver bien es el estado de resultados. Entonces, lo primero que yo haría es trazar las rayitas. Entonces, trazo la rayita, trazo aquí, trazo aquí, este, este, listo, listo. Trazo aquí la rayita, trazo las rayitas de aquí, de aquí, listo. Lo siguiente que haría es empezar a sumar los anexos. Entonces diría 120 menos 300 y me dio menos 180. Entonces yo pongo aquí en el costo consumido menos 180. Listo. Los gastos indirectos serían la suma desde este hasta este y me da que los gastos indirectos son 3.035. Listo. Sumemos ahora los gastos de administración. Serían la suma desde este hasta este y eso me da 428. Y los gastos de venta serían la suma desde este hasta este. Y eso me da 535. Quiere decir que los gastos de administración, los gastos operacionales, son la suma de los de administración más los de ventas. Otros ingresos sería la suma desde este hasta este. O sea, 2.000
150. Y los otros gastos serían la suma de este y este. O sea, 215, entonces 215. Perdón, 215. Listo. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos sumar. Entonces, las compras brutas serían 1100 más 340 más los gastos incidentales. Y eso me da 1590. Ojo, los gastos suman incidentales en compras. Las compras netas sería igual a este menos las devoluciones, o sea, 1450. Las materias primas disponibles para la fabricación serían este más este y me daría 4450. La materia prima consumida en la fabricación, entonces diría este menos 4350. Y dice que la materia prima consumida es 2 veces la mano de obra directa. Es decir, que si esto es X, pues esto es 2X. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Pues yo diría que la mano de obra directa es esto dividido 2, o sea, 2175. ¿Qué sería el costo de fabricación? Sería la materia prima más la mano de obra directa más los gastos indirectos menos. No le voy a poner menos aquí porque como ya hay un menos, menos por menos me daría más. Por eso lo voy a poner sumado, porque más por menos menos. Pero ojo con ese error, porque si ponen menos 180 y ya tienen ese menos ubicado ahí, pues dañarían el ejercicio. Por eso lo voy a poner más. Si no, es preferible que lo pongan positivo, pero sepan que está restando en este caso. En este caso, entonces, más 180. Y eso me da que el costo de fabricación es 9380. Más el inventario inicial de productos terminados, me daría esto más esto y me daría 11.580 menos el inventario final de productos terminados. Nunca me lo dijeron. Y no tenemos el costo de ventas. Entonces vamos a hallar aquí. Vamos para acá. Ventas brutas. Menos devoluciones sería entonces los 4000 más 1450 menos pues las devoluciones, o sea, 5070. Listo. ¿Qué más podría ser? Aquí quedó bloqueado. Dice, miren, las ventas netas, la utilidad bruta es el 40% de las ventas netas. Entonces yo podría decir que la utilidad bruta es 5070 por el 40%. Y eso me da 2028. Quiere decir que si tengo 2028 podría sacar el costo de ventas. Y el costo de ventas sería decir 5070 menos 2028, o sea, el costo de ventas 3042. Y entonces me daría 3042 el costo de ventas. Y lo pongo aquí. ¿Sí? Listo. Podría decir que la utilidad operacional es 2028 menos 963. Y eso me da 1065. Más 2150 menos 215 me daría que la utilidad antes de impuestos es 1065 más 2150 menos 215 igual a 3000. Y 3000
por el 30% me da 900, 3.000 menos 900, 2.100. Miren que cuadró. Miremos ahora si nos hubiera dado exactamente lo mismo por el otro lado. Yo sé que si esto es el 70%, esto será la provisión de impuestos, la utilidad antes de impuestos, el 100%. Entonces hubiera podido decir, habría podido decir, miren, si 2.100 es el 70%, ¿cuánto será el 30%? Entonces yo diría 2.100 por 30, entre paréntesis, dividido 100, perdón, ¿cuánto es el 100% que iba a sacar? Si 2.100 es el 70%, ¿cuánto será el 100%? Entonces, 2.100 por 100 dividido 70. Eso me da 3.000, que es este mismo, luego me cuadraría. Ahora, tenía estos dos, entonces, lo voy de aquí. 3.000. Voy de abajo hacia arriba, le cambio el signo, más 215 menos 2.150 me daría 1.065, que es este mismo. Entonces estaría bien. Entonces estoy cuadrado. ¿Sí? Tendría este 1.065. Le sumo, porque voy de abajo hacia arriba, los 963 y esto me da 2.028, la utilidad bruta. ¿Sí? Y verificaría. Este ejercicio me permitiría que por ambos lados, como yo se los decía al comienzo, estoy cuadrado. Entonces, como estoy cuadrado por ambos lados, el ejercicio está bien hecho. No todos los ejercicios van a poder ser así, ¿sí? Pero este es un ejercicio que me permite lograr ello. ¿Qué más me hace falta? Sacar el inventario final de productos terminados. Diría que es este menos 3.042, 8.538. Siempre verifiquen que todo les está dando. Este sería el ejercicio. Lo voy a guardar como lácteos. Este sería el ejercicio del estado de resultados de una empresa industrial. ¿Qué nos pregunta? De todas formas, miremos. ¿Qué nos pregunta? Nos pregunta la utilidad. Ya sabemos que es 2.100. Los gastos de administración, los gastos de venta, las compras a crédito. Entonces, ¿cuántos serían de compras a crédito? De compras a crédito eran 340. Listo. Compras, pues la suma de 1.100 más 340, o sea, 1.440. La mano de obra directa ya la sacamos y decíamos que era 2.175. El costo de ventas, dijimos que era el costo de ventas, 3.042. Las ventas brutas a crédito eran 1.450, ¿se acuerdan? Y las ventas brutas serían 5.450. Los inventarios finales de materia prima, productos en proceso, productos terminados y aseo. Entonces, ¿qué haría? Inventario final de productos terminados, 8.538, más el inventario final de productos en proceso, 300, más el inventario final de materia prima, 100, más que tenemos en los inventarios finales de elementos de aseo.
y decíamos que en los inventarios finales de elementos de aseo habían sido de 1.500. Entonces, por eso se los decía ahí que todos los inventarios finales. Compras netas y productos terminados disponibles para la venta. Compras netas, 1.450 y productos terminados disponibles para la venta, 11.580. Y ese sería un ejercicio completo de estado de resultados de una empresa industrial que tiene absolutamente todo.